Las tensiones que han moldeado nuestra historia no son solo recuerdos del pasado, son advertencias para el futuro, desde momentos críticos donde un solo error casi desató una guerra mundial, hasta naciones que manejan arsenales nucleares como piezas en un tablero de poder. Cada evento que exploraremos revela el frágil equilibrio que mantiene al mundo tal como lo conocemos. Cómo un bloqueo, una falsa alarma o una disputa territorial han puesto en jaque a millones de vidas. Y lo más importante, ¿qué significa esto para el presente y el futuro? Este es un recorrido por los momentos más inquietantes, las decisiones más peligrosas y las consecuencias que podrían redefinir el destino de la humanidad. Número 1. Impacto de las guerras mundiales. Han transformado la historia de formas que nunca imaginamos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial dejaron profundas cicatrices en la humanidad, pero también reestructuraron la geografía del mundo. Imperios que parecían eternos desaparecieron, como el Imperio Austrohúngaro y el Otomano. En su lugar, surgieron nuevas naciones con ansias de independencia, desde Checoslovaquia hasta Jordania. Más allá de las fronteras políticas, las guerras trajeron consigo avances tecnológicos sin precedentes. En un abrir y cerrar de ojos, la aviación dejó de ser una curiosidad para convertirse en un arma letal. Los tanques, que debutaron tímidamente durante la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en símbolos de poder en la Segunda. Incluso la comunicación dio un salto gigantesco. Los sistemas de radio y las redes encriptadas marcaron el inicio de una era tecnológica. No todo fue innovación en armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el radar permitió detectar aviones enemigos desde kilómetros de distancia. Y aunque pocas cosas rivalizan con el horror de las bombas atómicas, estas mostraron al mundo el devastador poder de la fisión nuclear. En el ámbito social, los cambios fueron igualmente radicales. Las mujeres, llamadas a ocupar los empleos que dejaron los hombres salir a combatir, demostraron que podían contribuir de igual forma a la sociedad y la economía. Esto plantó las semillas de movimientos feministas que florecerían más adelante. Sin embargo, las guerras también sembraron el miedo y la desesperación. Millones de desplazados perdieron sus hogares y su identidad nacional. A pesar de esto, los conflictos globales nos enseñaron una lección invaluable: la necesidad de una cooperación internacional. De este caos nacieron instituciones como las Naciones Unidas, cuya misión principal es prevenir que estas tragedias se repitan. El impacto de las guerras mundiales es innegable. Nos enseñaron a enfrentarnos a lo peor de nosotros mismos, pero también a buscar formas de ser mejores. Y aunque sus cicatrices siguen siendo visibles, es evidente que el mundo de hoy no sería el mismo sin ellas. Número 2. Factores para una tercera guerra. Cuando pensamos en qué podría detonar una tercera guerra mundial, las imágenes de películas apocalípticas vienen a la mente. Pero la realidad podría ser más impredecible. Los accidentes nucleares están entre los mayores temores. ¿Qué pasaría si un mal funcionamiento técnico desencadenara el lanzamiento de un misil? Imagina un hacker infiltrándose en sistemas de seguridad sensibles, o incluso un evento cósmico, como una tormenta solar, interfiriendo con sistemas clave. Además, los conflictos prolongados entre grandes potencias son otro ingrediente peligroso. Las tensiones entre China y Taiwán, o entre Estados Unidos y Rusia, podrían escalar fácilmente. La guerra en Ucrania ha demostrado cómo un conflicto regional puede tener implicaciones globales, afectando desde los precios del petróleo hasta el equilibrio político. Los desastres naturales tampoco están fuera de la ecuación. En un mundo interconectado, un tsunami o un terremoto podría desencadenar conflictos si los recursos necesarios para la recuperación se distribuyen de forma desigual. Incluso fenómenos más extraños, como avistamientos de ovnis, podrían provocar reacciones inesperadas entre naciones ya tensas. A pesar de todo, lo que realmente preocupa es la falta de comunicación y confianza entre las potencias. Un malentendido puede encender la chispa en un escenario ya cargado de pólvora. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para controlarla, el riesgo de un error catastrófico es mayor que nunca. El panorama no es alentador, pero la historia nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar una salida. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Seremos capaces de prevenir el próximo gran conflicto? Número 3. Conflictos actuales con potencial bélico. El mundo de hoy se asemeja a un gigantesco tablero de ajedrez donde cada movimiento, por insignificante que parezca, tiene el potencial de cambiar la historia. Precisamente,
Algunos de los conflictos actuales son auténticos barriles de pólvora que, con el más leve chispazo, podrían desencadenar una guerra global. Entre estos, resulta fundamental mencionar las tensiones en la península de Corea, que destacan como una de las amenazas más persistentes y peligrosas de nuestro tiempo. Por un lado, Corea del Norte, con su arsenal nuclear y un liderazgo tan impredecible como desafiante, mantiene a todo el mundo en vilo, especialmente a sus vecinos inmediatos, como Corea del Sur y Japón. Además, no se puede ignorar el papel de potencias globales como Estados Unidos, que observa cada desarrollo en la región con suma cautela. Por otra parte, las disputas territoriales entre Pakistán e India en la región de Cachemira constituyen otro foco de tensión prolongada. Este conflicto, cargado de una compleja mezcla de historia, religión y rivalidades políticas, convierte cualquier escalada en un potencial desastre de escala global. Al poseer ambos países armas nucleares, cualquier provocación podría derivar en un enfrentamiento catastrófico, lo que subraya aún más la delicadeza de la situación. Simultáneamente, el Oriente Medio continúa siendo un polvorín. Siria, con su devastadora guerra civil, no solo ha transformado su propio territorio en un campo de batalla interminable, sino que también ha atraído la intervención de actores internacionales como Rusia, Irán y Estados Unidos, haciendo que la región sea un verdadero epicentro de conflictos. Además, la Franja de Gaza, marcada por tensiones perpetuas entre Israel y Palestina, aporta una capa adicional de complejidad al ya caótico panorama geopolítico. Incluso en Europa, países de la OTAN como Turquía y Grecia enfrentan disputas marítimas que, aunque inicialmente parecen conflictos locales, tienen el potencial de escalar de manera alarmante. Cabe destacar que estas tensiones, al involucrar a dos países miembros de una misma alianza militar, podrían forzar a otros aliados a tomar partido, complicando aún más una situación ya de por sí intrincada. Número 4. Historial de tensiones previas. El siglo XX, sin lugar a dudas, fue un periodo repleto de tensiones que pusieron al mundo al borde del colapso global. Uno de los momentos más emblemáticos de esta constante incertidumbre fue la crisis de los misiles en Cuba, ocurrida en 1962. Durante 13 días, el planeta entero contuvo el aliento mientras Estados Unidos y la Unión Soviética libraban un tenso enfrentamiento. Por supuesto, esta fue una prueba de fuego para el liderazgo político de ambos lados. La figura de John F. Kennedy se destacó por su cautela, al igual que Nikita Khrushchev, quienes lograron desactivar la amenaza nuclear en un movimiento que definió la historia. Sin embargo, antes de este evento, otro episodio crucial tuvo lugar: el bloqueo de Berlín en 1948. En este caso, la Unión Soviética intentó aislar completamente la parte occidental de Berlín, dejando a millones de personas en una situación desesperada. No obstante, los aliados occidentales respondieron con uno de los despliegues logísticos más impresionantes de la época: el puente aéreo de Berlín, que se convirtió en un símbolo de resistencia y solidaridad. Por otro lado, la Guerra de Corea, que se desarrolló entre 1950 y 1953, representó una constante amenaza de escalada. En este caso, el general Douglas MacArthur propuso incluso el uso de armas nucleares contra China. Aunque parezca increíble, fue el presidente estadounidense Harry Truman quien intervino y rechazó esta medida drástica, evitando así un desastre mayor. Además, en 1995, el incidente del cohete noruego fue un recordatorio aterrador de cómo los errores humanos y tecnológicos pueden casi desatar el caos. Un simple cohete de investigación noruego fue confundido por Rusia con un posible ataque nuclear, lo que llevó a Boris Yeltsin a activar el maletín nuclear. Por fortuna, la identificación del error evitó una catástrofe monumental. Así, estos eventos no solo demuestran lo cerca que hemos estado del abismo, sino también cómo la comunicación, la diplomacia y a veces, un poco de suerte, han sido clave para evitar tragedias que pudieron cambiar el curso de la humanidad. La tensión de estas historias sigue fascinando, porque cada decisión estuvo cargada de incertidumbre y riesgo. Número 5. El papel de los estados nucleares. Son como equilibristas que avanzan lentamente sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo. Por un lado, el hecho de poseer armas de destrucción masiva les confiere un poder enorme, un peso que no solo define su posición en el tablero geopolítico, sino que también les impone una responsabilidad descomunal.
En este contexto, Corea del Norte se erige como uno de los ejemplos más imprevisibles. Con su liderazgo enigmático y sus constantes pruebas nucleares, este país ha desafiado repetidamente a la comunidad internacional, provocando tensiones no solo con sus vecinos inmediatos, como Corea del Sur y Japón, sino también con potencias globales como Estados Unidos. En una dinámica similar, Rusia e Irán desempeñan roles fundamentales en este juego de poder. Por un lado, Rusia, con su arsenal nuclear casi inigualable, utiliza estas armas como herramienta de disuasión, dejando claro que cualquier agresión hacia su territorio podría desencadenar consecuencias catastróficas. Por otro lado, Irán, que ha sido acusado de avanzar en su desarrollo nuclear bajo el pretexto de programas energéticos, ha desafiado las sanciones internacionales, demostrando que su influencia en la región sigue siendo clave. Ahora bien, el verdadero problema radica en la imprevisibilidad que rodea a estos estados autoritarios. A diferencia de las democracias, donde los procesos de toma de decisiones suelen estar más controlados por instituciones, los líderes de estos países pueden actuar con una libertad desconcertante. Esto no solo aumenta el riesgo de decisiones impulsivas bajo presión, sino que también mantiene al resto del mundo en un estado constante de alerta. No obstante, las armas nucleares no solo representan una amenaza directa, estas alteran profundamente el equilibrio geopolítico, obligando a otras naciones a replantear sus estrategias. Algunas fortalecen alianzas, como ocurre dentro de la OTAN, mientras que otras optan por desarrollar capacidades defensivas propias. Y así, aunque el mundo necesita desesperadamente un marco más sólido para regular estas armas, la mera existencia de los estados nucleares seguirá siendo una fuente constante de tensión y una carta peligrosa en el juego global. Número 6. El impacto inicial de un ataque nuclear. El primer momento tras un ataque nuclear no es solo devastador, es inimaginable. Las explosiones iniciales, en cuestión de segundos, desatarían una destrucción masiva en áreas urbanas densamente pobladas. Ciudades enteras quedarían reducidas a escombros bajo una nube de fuego y cenizas. La onda expansiva, capaz de derribar edificios a kilómetros de distancia, sería solo el comienzo del horror. En los minutos posteriores, el calor extremo generaría incendios que consumirían todo a su paso. El cielo se llenaría de humo y partículas radiactivas, creando un escenario apocalíptico conocido como invierno nuclear. La radiación no discrimina, afectando tanto a sobrevivientes inmediatos como a generaciones futuras por las mutaciones genéticas y las enfermedades causadas por la exposición. Infraestructuras críticas como hospitales, centrales eléctricas y redes de transporte serían inutilizadas, complicando cualquier intento de rescate o recuperación. Lugares como el NORAD, en Cheyenne Mountain, diseñados para resistir ataques nucleares, podrían ser la única esperanza para coordinar respuestas gubernamentales. Sin embargo, estos refugios están destinados a una pequeña élite, dejando a la mayoría de la población vulnerable. En países como Suiza, donde los refugios nucleares están ampliamente disponibles, las probabilidades de supervivencia inmediata son mayores. Sin embargo, la pregunta no es solo quién sobrevivirá al ataque inicial, sino cómo enfrentarán los días posteriores. La falta de alimentos, agua y medicinas, combinada con un entorno tóxico, haría que incluso los más preparados enfrentaran desafíos insuperables. Un ataque nuclear es el peor escenario posible, y aunque los sistemas de defensa antimisiles han mejorado, no pueden garantizar una protección total. El único camino realista para evitar este desastre es prevenir el conflicto antes de que llegue a este punto. Pero si algo queda claro, es que las consecuencias iniciales de un ataque nuclear no dejan lugar para ganadores, solo para pérdidas inimaginables. Número 7. La evolución de las guerras tecnológicas. Han cambiado más de lo que cualquier estratega del pasado podría haber imaginado. La inteligencia artificial y los drones han revolucionado el campo de batalla, haciendo que los combates sean más precisos, pero también más impredecibles. La tecnología moderna ha convertido los conflictos en enfrentamientos quirúrgicos, donde cada movimiento se calcula en microsegundos. Los sensores avanzados permiten a los comandantes identificar objetivos con una precisión milimétrica. Los ejércitos modernos pueden operar con menos soldados, ya que las máquinas realizan tareas que antes requerían brigadas enteras. Por ejemplo,
Un dron puede volar cientos de kilómetros y entregar un ataque dirigido con mayor efectividad que un escuadrón de combate. La guerra de alta precisión ha cambiado la dinámica del conflicto, favoreciendo a los defensores que pueden proteger sus territorios con menos recursos humanos. Sin embargo, también plantea desafíos. La concentración de fuerzas ofensivas para romper líneas defensivas puede ser fácilmente detectada y neutralizada, lo que obliga a los atacantes a repensar sus estrategias. Más allá del armamento, los sistemas algorítmicos están en todas partes. Los datos satelitales en tiempo real permiten a los comandantes tomar decisiones informadas al instante, eliminando parte de la niebla de la guerra. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología también es una debilidad. Si un adversario logra desactivar sistemas clave, todo el esfuerzo puede colapsar como un castillo de naipes. La evolución tecnológica ha hecho que las guerras sean más eficientes, pero también más letales. En el campo de batalla moderno, no solo se compite por el control territorial, sino también por la supremacía digital. Y aunque estas herramientas ofrecen ventajas, no eliminan la necesidad de decisiones humanas inteligentes, algo que la historia ha demostrado ser más importante que cualquier innovación tecnológica. Número 8. El rol de Internet en un conflicto global. En el siglo XXI, Internet no es solo un medio de comunicación, es un campo de batalla. En un conflicto global, las guerras cibernéticas serían tan importantes como las batallas físicas. Los primeros ataques probablemente estarían dirigidos a sistemas críticos de comunicación y energía, paralizando la infraestructura básica de las naciones enemigas. El sabotaje informático podría desconectar redes eléctricas, detener trenes, interrumpir el suministro de agua potable y cortar las comunicaciones militares. Todo esto sumiría a los países afectados en el caos, dificultando su capacidad de respuesta. Mientras tanto, la propaganda digital inundaría las redes sociales, difundiendo desinformación para sembrar el pánico y la confusión entre la población. Los ejércitos no solo necesitarían soldados, también requerirían expertos en ciberseguridad y hackers que pudieran proteger sus sistemas y atacar a sus enemigos. La capacidad de penetrar en servidores enemigos y obtener información clasificada se convertiría en una de las armas más valiosas de este tipo de guerra. Además, la manipulación de opiniones públicas en países neutrales sería un objetivo estratégico. Campañas en línea buscarían influir en gobiernos y ciudadanos para inclinar la balanza a favor de un bando u otro. Incluso en medio de la devastación, la narrativa de quién tiene la razón sería crucial para ganar apoyo internacional. Internet ha cambiado las reglas del juego. En un conflicto global, el dominio del espacio digital podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin embargo, la dependencia de esta herramienta también nos hace vulnerables. Proteger el ciberespacio se ha convertido en una prioridad para las naciones modernas, ya que las guerras del futuro serán tanto digitales como físicas. Número 9. Colapso económico y crisis humanitaria. Cuando una guerra global estalla, no solo los soldados sufren, las economías del mundo colapsan y las sociedades entran en una espiral de crisis. Desde el primer día de conflicto, el pánico se apoderaría de los mercados internacionales. Los precios de bienes esenciales, como alimentos y combustibles, se dispararían, dejando a millones en la pobreza de la noche a la mañana. Los sistemas bancarios se volverían inestables. Las divisas perderían valor, especialmente aquellas de los países en conflicto. Los gobiernos tendrían que imponer controles drásticos, como el racionamiento de alimentos y energía, lo que llevaría al descontento social. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro globales se desmoronarían. Sin acceso a insumos críticos, fábricas cerrarían, lo que afectaría directamente a millones de empleos. El impacto humanitario sería aún más devastador. Los desplazamientos masivos convertirían a millones en refugiados, que huirían de las zonas de conflicto hacia países vecinos. Las naciones receptoras, aunque solidarias, se enfrentarían a desafíos extremos para alojar y alimentar a estas personas, lo que podría generar tensiones sociales internas. En las zonas de guerra, las infraestructuras críticas como hospitales, sistemas de agua potable y redes eléctricas serían destruidas, empeorando las condiciones de vida para los sobrevivientes. El hambre y las enfermedades se extenderían rápidamente, especialmente entre los más vulnerables. La economía global tardaría décadas en recuperarse de los efectos de una guerra de esta magnitud.
Incluso los países que no participen directamente en el conflicto enfrentarían desafíos económicos y sociales derivados del colapso de mercados clave y la pérdida de aliados comerciales. En un mundo interconectado, nadie estaría a salvo de las consecuencias económicas y humanitarias de un conflicto global. Número 10. Impacto ambiental de una guerra mundial. Las guerras no solo matan personas, también devastan al planeta. Un conflicto global traería consigo un daño ambiental sin precedentes, cuyos efectos durarían generaciones. Las explosiones de bombas y misiles liberarían sustancias químicas peligrosas en la atmósfera, contaminando el aire y el agua. Incluso las detonaciones más pequeñas afectarían ecosistemas enteros. Las instalaciones industriales y químicas serían objetivos prioritarios en una guerra de esta magnitud. La destrucción de fábricas y refinerías de petróleo provocaría derrames masivos y la liberación de sustancias tóxicas en ríos y mares. Los incendios generados por estas explosiones llenarían el cielo de humo y hollín, contribuyendo al calentamiento global y al temido invierno nuclear. La flora y la fauna tampoco se salvarían. Los bosques, vitales para mantener el equilibrio climático, serían destruidos por incendios y actividades militares. Muchas especies, especialmente aquellas en peligro de extinción, perderían sus hábitats y podrían desaparecer para siempre. Incluso las aves migratorias se verían afectadas, ya que sus rutas serían alteradas por la destrucción de paisajes clave. Los suelos quedarían contaminados por metales pesados liberados durante las explosiones, haciéndolos inútiles para la agricultura durante décadas. Esta falta de tierras cultivables aumentaría el hambre en todo el mundo, exacerbando la crisis humanitaria. El impacto ambiental de una guerra mundial no conoce fronteras. La contaminación del aire, el agua y la tierra se extendería más allá de las zonas de conflicto, afectando a naciones neutrales y a futuras generaciones. Las guerras siempre han sido destructivas, pero en la era moderna, su impacto en el planeta podría ser tan devastador como el daño humano. Número 11. Consecuencias a largo plazo para la humanidad. Una guerra mundial no termina cuando se firma un tratado de paz. Sus efectos a largo plazo persisten durante generaciones, moldeando la forma en que vivimos y pensamos. Si un conflicto global ocurriera hoy, el retroceso tecnológico y social sería inmenso. Las ciudades destruidas se convertirían en testigos silenciosos de la devastación, y las comunidades tardarían décadas en reconstruirse. La humanidad podría enfrentarse a un retroceso a un estado casi primitivo. Sin acceso a tecnologías modernas como electricidad o Internet, muchas sociedades tendrían que redescubrir formas básicas de supervivencia. Las estructuras gubernamentales también colapsarían, dejando vacíos de poder que podrían ser llenados por grupos extremistas o facciones rivales. El trauma colectivo sería incalculable. Los sobrevivientes no solo llevarían cicatrices físicas, sino también psicológicas. Las generaciones futuras crecerían en un mundo marcado por la pérdida y el miedo, lo que podría generar sociedades menos abiertas y más desconfiadas. A pesar de todo, estos momentos de crisis también pueden inspirar cambios positivos. Después de guerras pasadas, las naciones han buscado formas de evitar conflictos similares, creando instituciones como las Naciones Unidas. Sin embargo, la magnitud de una tercera guerra mundial podría superar cualquier esfuerzo diplomático previo. Las consecuencias a largo plazo no son solo una advertencia, sino un recordatorio de lo frágiles que somos como especie. La pregunta no es si sobreviviremos, sino cómo aprenderemos de los errores del pasado para construir un futuro más estable. Número 12. Oportunidades tecnológicas post-conflicto. Aunque una guerra global sería una tragedia, la historia nos ha enseñado que de los conflictos surgen avances tecnológicos que transforman la sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, tecnologías como el radar, los motores a reacción y las computadoras primitivas sentaron las bases para innovaciones civiles posteriores. Una tercera guerra mundial, aunque devastadora, podría tener un efecto similar. Los avances militares suelen ser adaptados para usos civiles. Por ejemplo, los sistemas de comunicación desarrollados para el campo de batalla podrían mejorar la conectividad global en tiempos de paz. Las tecnologías de reconstrucción, como drones para inspección de daños o materiales avanzados para construcción, podrían acelerar la recuperación de ciudades destruidas. La medicina también se beneficiaría.
Las investigaciones realizadas para tratar heridas y enfermedades en el campo de batalla podrían llevar a descubrimientos médicos revolucionarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos se produjeron en masa por primera vez, salvando millones de vidas. Un conflicto moderno podría generar avances similares en áreas como la biotecnología o la medicina regenerativa. Sin embargo, estos avances no compensan el sufrimiento humano. La innovación tecnológica es un subproducto de la guerra, no una justificación para ella. A pesar de esto, es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de adaptarse y encontrar formas de avanzar. Número 13. Renovación de las instituciones internacionales. En un escenario postbélico, las instituciones internacionales, tan fundamentales en el panorama actual, enfrentarían un punto de inflexión inevitable. Por un lado, el impacto de una guerra global pondría en duda la eficacia de organismos como las Naciones Unidas, cuyo mandato principal es prevenir conflictos de esta magnitud. Por otro lado, la reconfiguración de poderes y alianzas abriría la puerta a nuevas instituciones diseñadas para abordar los retos emergentes de un mundo en reconstrucción. De hecho, a lo largo de la historia, las guerras han sido catalizadores de cambio para estas organizaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas surgió como una respuesta directa al fracaso de la Liga de las Naciones. Del mismo modo, un conflicto global en el siglo XXI obligaría a redefinir el propósito y los mecanismos de cooperación entre los países. Asimismo, el colapso de grandes potencias durante un conflicto de esta magnitud podría redistribuir las influencias globales, dejando espacio para que naciones más pequeñas o bloques regionales desempeñen un papel más activo. Este vacío de poder, por consiguiente, sería terreno fértil para el surgimiento de instituciones más ágiles, diseñadas para manejar problemas específicos como el cambio climático, la ciberseguridad o la reconstrucción económica. Además, la sociedad civil tendría un rol protagónico en este proceso. Organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos presionarían para que las instituciones fueran más inclusivas y transparentes. Esto, a su vez, podría llevar a la creación de nuevas alianzas globales que prioricen no solo la seguridad, sino también el bienestar social y el desarrollo sostenible. Por último, cabe destacar que un escenario posbélico sería también un momento para cuestionar la legitimidad de las potencias tradicionales. En este contexto, la renovación de las instituciones internacionales no solo sería inevitable, sino también esencial para evitar los errores del pasado y adaptarse a los desafíos del futuro.